En uso del tiempo, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y está en uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, José Luis Ramón. ¿Qué le ha pasado, diputado, que está con muletas? Vio cómo son estas cosas, señor presidente, uno mete la pata por ahí. Muchas gracias. Le digo, hace casi más de 20 años, formando parte de una asociación de consumidores, ambientalistas, y aquellos que entendemos que se tienen que sancionar leyes que vayan en camino del reconocimiento de los derechos y muy lejos de aquellos que hacen lobby para y evitar que este tipo de leyes o estas que hace muy poquito tuvimos la oportunidad de sancionar en este Congreso, como la ley de la zona fría, avance y ocurran estas cosas como la que va a pasar hoy cuando votemos esta ley de la alimentación saludable y del etiquetado de los alimentos. Más de 20 años. Y me satisface enormemente ver en las gradas de la Cámara de Diputados organizaciones de la sociedad civil que no paran de publicar y hacer publicaciones en camino de lograr que estos proyectos se transformen en ley, porque son leyes que van de manera directa a la economía, a la salud y a la mejor vida del ciudadano común, de a pie, y que permite reconciliar a aquellos que estamos en la política con el ciudadano común que está pidiendo a gritos mejorar la economía, mejorar la alimentación, mejorar el acceso al bienestar y a la calidad de vida en cada una de las familias. Estas son las leyes que tenemos que discutir en el Congreso. Lo quería adelantar. Hoy acá hay una referente de esas organizaciones sociales que me tocó conocer aún antes de ser un diputado de la Nación. Miriam Kurganov de Gorman. La tenemos aquí con nosotros. Y la verdad que da gusto, porque son militantes de la sociedad civil, persiguen mejor economía, persiguen la alimentación saludable, no es poca cosa. Por eso a todos aquellos agoreros que presentan dictámenes en minoría, que pretenden hacer que el lobby de las empresas minimicen el valor que tiene esta ley cuando se promulgue por el Poder Ejecutivo. Tiene un valor enorme. ¿Por qué? Porque cuando se trata de reconocer derechos que van a la persona, que van a la economía de la familia, las medidas tienen que ser fuertes e intentan meter miedo. La verdad que no me gusta. Y otro reconocimiento, 2 senadores de 2 polos opuestos de la política partidaria y diaria y mediática, el senador Julio Cobos y la senadora Anabel Fernández Sagasti, 2 colegas legisladores y senadores que se pusieron de acuerdo para hacer que se discuta este proyecto de ley. Y claro, a mí me gustaría, ya que lo estamos debatiendo, debatirlo sobre la base del diagnóstico, para que aquellos que estamos a favor y aquellos que creen que esto no tiene que funcionar, veamos cuál es la diferencia y los intereses que se representan en cada banca de este Congreso. Por ejemplo, en mi provincia, y hay un diagnóstico de salud, el 42% de las niñas y de los niños adolescentes en mi provincia tienen obesidad. Y de ese 42%, el 34% tienen malnutrición. ¿Qué significa? Que son todas personas susceptibles en el tiempo muy corto de ser capaces de adquirir enfermedades que no son hereditarias. La hipertensión, la obesidad y cada una de esas patologías, como la diabetes, que es fruto de una industria de los alimentos, que son 12, y que provocan la producción de alimentos que a través del marketing nos venden a los argentinos con exceso de sal, con exceso de azúcar y con exceso de grasa. Y pareciera ser que los agoreros que hacen el lobby de estas empresas que no quieren cambiar su manera de producir y de distribuir los alimentos es porque ocultando la información se permite y pueden, a través del marketing, tener ganancias muy suculentas que van a contramano de la protección del medio ambiente, de la alimentación saludable, del sobreendeudamiento de los consumidores. Porque cuando el marketing hacen que nosotros consumamos alimentos que tienen exceso de estos elementos, rápidamente se está provocando un daño a toda la sociedad.
Y el sobreendeudamiento tiene que ver porque el marketing hace que consumamos, como lo decía nuestro colega Contigiani recién, consumismo por el solo consumo para aquellos que solamente están pensando en ganar dinero. Las excusas que pusieron durante las 4 reuniones informativas, durante cada uno de los debates que tuvimos en la Cámara, eran que vamos a tener problemas para llegar a los mercados de Europa y del Mercosur si tenemos estos octógonos. Vaya, qué problema. Miren, el segundo diagnóstico, después de hacer el diagnóstico de salud, es el diagnóstico constitucional. Esto ya está resuelto en nuestra Constitución, en el artículo 42, que nos impone 2 cosas. Primero, que el Estado se tiene que hacer presente para proteger la salud de los consumidores. Sistema básico. No solo por lo individual y el daño en la obesidad, que puede ocasionar la obesidad, la hipertensión y todas estas patologías en lo individual, sino en el sistema de la salud pública. Porque en la medida que tiene que salir el Estado a proteger la salud de los consumidores alimentados con basura, el Estado somos todos nosotros que estamos pagando el pato para que 12 empresas productoras de alimentos de la Argentina y 6 dueños de supermercados no quieran tener en el 80% de los productos que ofrecen en sus góndolas un octógono de color negro que nos dice a los consumidores ¿qué cosa? El derecho a la información. El 99,9% de los argentinos y los habitantes del planeta somos consumidores, no somos el último eslabón de la cadena de producción y de comercialización de los productos y de los servicios. El consumidor somos todos. Y tiene un valor y un establecimiento constitucional. El derecho a tener una información adecuada, veraz, clara, certera, precisa, no sobreabundante, comprensible, es un derecho que tenemos el ciudadano común. Y es constitucional. La pirámide, en el vértice, está el derecho de la información. En la base, la adecuación de la producción y la distribución de los alimentos adecuados al principio constitucional de cuidar la salud y de proveer al derecho a la información que tenemos los consumidores. Es constitucional. Y, presidente, permítame, me voy a tomar una atribución de leer un párrafo de 2 fallos de la Corte Suprema de la Nación. No hay 2 bibliotecas, la de los agoreros de los lobbies de las empresas y aquellos que creemos en el derecho y el reconocimiento de los ciudadanos. El fallo Bisotti y el fallo Cepis. Son 2 fallos de la Corte donde claramente le dice a los proveedores de gas domiciliario, en el caso Cepi y en la causa Bisotti, a unas empresas que pretendían desconocer el derecho de los trabajadores, que dice, el hombre no puede ser objeto alguno de mercado. ¿Qué más dice el fallo? Sino señor de todos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel, el ciudadano, y del bien común. 2 fallos, la Corte de la Nación. Esos 2 diagnósticos de salud y constitucional ameritan seriamente que este tratamiento no pudiera haber sido dilatado de la manera en que lo fue. No amerita que no hayamos tenido quórum por vaya a saber qué tema administrativo de la Cámara no permitía que se tratara. La verdad de esto es que hay un interés económico claro, certero, de 12 productores de alimentos, 6 dueños de los supermercados que distribuyen los alimentos en la Argentina, que quieren tener acaparada la actividad económica de la producción de los alimentos y de la distribución y del mercado minorista. Eso es lo que sucede, señores. Y quiero seguir, sí, quiero seguir, eso es un reconocimiento, ese es el ciudadano común, esa es la comunicación que nos piden los ciudadanos que andan por la calle cuando nos ven a los diputados y a los senadores. Conectémonos con la realidad, y la realidad es que imaginémonos que casi la mitad de los argentinos padecemos, es muy grande el porcentaje, obesidad, por malnutrición. Y son muy pocos aquellos que comen el colorido menú de las verduras de colores, la fruta y los alimentos saludables. ¿Por qué? Porque el marketing, y a mí me gustaría esto, cuando hablan de restricciones o de prohibiciones, se está hablando de que a los consumidores nos pueden dar información en una letrita tan chiquita que yo digo que mago hay que ser para poder leer los contenidos nutricionales. Y ahora me pregunto yo, ¿qué pasaría si las empresas tuvieran que hacer, las empresas de marketing,
le tuvieran que proponer a los dueños de los productores de alimentos poner en la etiqueta lo mismo que pretenden que los consumidores conozcamos como acceso a la información. Algunos que yo conozco de mis colegas diputados diría, nos estamos yendo a Venezuela. Y acá lo que en realidad estamos diciendo, en un país constitucional como el nuestro, es que el derecho a la información es un derecho constitucional. ¿Y por qué? Quiero decir algo más. Esta ley tiene un sentido virtuoso. ¿Cuál es el sentido virtuoso? De que pretende que aquellos que hagan trampa, cuando no se da la información, no puedan tener la publicidad de la manera en que la hacen. Se tiene que prohibir. Y guarda, esta ley no está prohibiendo, pero está conduciendo la idea de que tenemos que producir un cambio en la manera en que se ofrecen los productos en la Argentina. En donde los consumidores, y lo voy a volver a repetir, no somos un último elemento de la cadena de comercialización. Los consumidores somos el 99,9% de los argentinos que vivimos todos los días y que nuestras economías están en línea con necesitar mejorar la calidad. Un tema político. Hoy se está discutiendo en la Argentina, desde un lado los 12 productores de alimentos, los 6 dueños de los supermercados, con su tremenda posición dominante, que pareciera ser que la inflación no es un tema de estos señores, que de manera dominante están ejerciendo la presión que ejercen para hacer que las economías de las familias paguemos lo que se nos ocurre. Hace 2 años se dictó la ley de góndola. Nos pusimos de acuerdo la mayoría de los bloques. Yo me acuerdo todavía nuestra colega Lilita Carrió peleando, Graciela Camaño, peleando por la ley de góndolas. Un supermercado de la talla y de la grandeza de uno de los dueños que se llama Fera, con quien tuvimos la posibilidad de estudiar cómo tenía que funcionar el ofrecimiento de las góndolas de los supermercados para que haya competencia. Si hay información, si hay lugar y si hay presencia del Estado, ¿qué tenemos? Un país en donde el libre mercado en los países serios del mundo se protege a los consumidores, se cuida la lealtad comercial, que no se hagan trampa con letras chiquititas que mago hay que hacer para poder leer, y se protege a los pequeños y medianos productores y empresarios y pymes y emprendedores que puedan competir con lo más grande. Entonces se termina esa bebida cola de color negro que le pone 13 cucharadas de azúcar, se termina el que le compra la leche a los productores en las tranqueras de los campos de la Argentina a 25 pesos y se ocupa toda la góndola de un supermercado vendiéndola a 150 y 170 y es el dueño de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta marca. Eso se llama apoderarse y ejercer el poder dominante en esta Cámara, no lo tenemos que permitir. Por eso es tan importante que esté la sociedad civil hoy acá, porque acá no puede haber cosas oscuras y se tiene que saber que el verdadero concepto de aquellos que no quieren que salga esta ley tiene que ver con el lobby de 12 dueños en la Argentina apoderados de la producción y 6 dueños de los supermercados. Esto tiene que ser una realidad. Esta no es una ley del lobby, esta es una de esas leyes que merece el hecho de que cada uno de nosotros como diputados nos sentemos en esta banca. Es el derecho que nos pide para que peleemos los votantes nuestros en nuestros pueblos, en nuestras provincias, en el lugar de donde venimos. Estas son las leyes que tiene que dictar el Congreso de la Nación. Hoy tenemos una oportunidad. La ley de etiquetado y alimentación saludable, la protección de nuestros obreros de viña, el régimen especial para aquellos que laburan de sol a sol en la viña y que se rompen la cabeza y el cuerpo puedan tener un régimen diferenciado, la ley de la zona fría. Esas son las leyes que tiene que dictar y discutir la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Presidente, esta ley hoy, ojalá en el más corto tiempo que podamos, de aquí hasta que la votemos, podamos tener la ley de etiquetado que el pueblo argentino se merece, tal como viene del Senado y sus 2 autores, el senador Julio Cobo y la senadora Anabel Fernández Sagasti, autores intelectuales de esta ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado.